Perfecto. Bueno, buen día. Acá estamos con el profe Fran Buen día a para, todos. para trabajar sobre el estudio de demanda. Bueno, ya los extrañamos. Esto es mucho más fácil en vivo y en directo. Pero bueno, como seguimos con estas prolongaciones de cuarentena y de aislamiento, vamos a intentar ponerle onda y seguir con esta modalidad, ¿no? Sin que ustedes se atrasen. Bueno, en la clase anterior nosotros estuvimos trabajando todo lo que fueron las prefactibilidades y quedamos en las 4 prefactibilidades, que era la legal, la técnica, la económica, financiera, la ambiental, social. Nosotros habíamos quedado ahí para que ustedes trabajaran. En esta nueva clase, en este nuevo encuentro, lo que vamos a trabajar es el estudio de la demanda. Ya nos empezamos a mirar y a analizar quiénes van a ser esos clientes o los potenciales clientes. Quizás hay proyectos que ya los tienen, todo hablemos en general, ¿no? O si es un proyecto nuevo, sabemos que existe posibles clientes en el mercado, porque todavía no son clientes actuales de nuestro proyecto, pero pueden ser gente, personas o empresas que nosotros ni tenemos idea que existen y que pueden ser los consumidores, ¿no? En el caso de los proyectos de ustedes tienen que ver todos con un marco turístico. Entonces nos va a permitir conocer esa demanda potencial o esos clientes potenciales que muchas veces desconocemos cuáles son las características y las cualidades, ¿sí? O cuál es el mejor mercado, o sea, el mejor lugar o grupo de personas que van a consumir nuestros productos, ¿no? Bueno, vamos a arrancar. Vamos a cambiarle la Sí. filmir. Cambiarle la filmir. Bueno, un poco lo que decíamos recién, nosotros podemos tener como análisis de la demanda, antes se pensaba, bueno, vamos a pensar en los clientes actuales que tenemos. Hoy en día no se piensa más así, ya no se piensa en clientes, ¿sí? O compradores, sino se piensa en demanda. Hablar de demanda es pensar en las personas que tienen la intención también de comprar o de consumir nuestros productos, sin necesariamente ser los que actualmente la consumen o la compran. Entonces, también hay un cambio de enfoque cuando se habla de demanda. Ya no se habla de los consumidores actuales o de los compradores, sino de demanda, porque pueden estar las personas que tienen intención, ¿sí? de comprar o de consumir un producto nuestro, que aún nosotros ni los conocemos a ellos, ni ellos saben que existe el producto. Esto ocurre cuando se trabaja con productos innovadores. Las demandas van a ser potenciales, pues nosotros en definitiva todavía no existen, a ciencia cierta, no hay números de cuáles son las preferencias ni la información de esos consumidores que posiblemente vayan a agarrar o a consumir lo que nosotros les ofrezcamos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos el análisis de la demanda, no solo pensamos conocer esos clientes, sino también conocer a los mercados potenciales. Esto es pensar en nuevos espacios, no físicos, pero pensar en nuevos grupos de consumidores que pueden estar atraídos por lo que nosotros ofrezcamos, ¿sí? Eh, para esto es importante poder analizar esos grupos, ya sean actuales o conocidos o potenciales. Entonces, el estudio de la demanda nos va a permitir eso, nos va a permitir tener información para entender cómo es el comportamiento, no solo del consumidor, sino también del lugar, ¿no? De cómo se comportan esos consumidores en el lugar. Por eso se habla también de atractividad del proyecto y del destino, ¿sí? Nosotros pensemos acá en Merlo y cualquier emprendimiento que yo quiera poner en Merlo, no solo lo tengo que ver en función de los consumidores de mi proyecto, sino de los consumidores de Merlo, de los consumidores turistas que llegan a la villa de Merlo, ¿sí? Por eso antes se estudiaba la cuestión de la demanda actual y la demanda potencial, y hoy en realidad se está hablando de la demanda del proyecto.
¿Vamos hasta ahí, Fran? Sí, perfecto. ¿Algún aporte? No, Estamos. en esto diferenciar, digamos, que durante toda esta primera parte, porque la unidad está dividida como en dos bloques, ¿sí? Y en esta Ujú. primera parte, que es todo el estudio del mercado, principalmente vamos a tratar de analizar y conocer sobre la atractividad, digamos, del proyecto, ¿sí? Analizar y estudiar la demanda del proyecto a partir de diferentes métodos que vamos a utilizar, pero fundamentalmente es eso, ¿sí? Bueno, ¿Pasó? sí. Bueno, como pensábamos, si nosotros queremos investigar, indagar sobre ese mercado potencial y sobre la demanda potencial, vamos a tener que buscar información, ¿sí? La manera de poder tomar mejores decisiones y generar mejores productos o generar un buen proyecto que sea rentable en el tiempo, va a implicar que tengamos que tener conocimiento de esa demanda. Entonces, siempre la información que vamos a intentar obtener es de dos tipos. La información cualitativa, que me va a plantear cuáles son las características de la demanda, ¿sí? Pero también la cuantitativa, que nos va a terminar arrojando el número más aproximado de cuántas personas entrarían como demanda. Y cuando hablo de cuántas, estoy hablando de cantidad, ¿sí? Pues en definitiva, yo puedo definir cualitativamente a todos los consumidores potenciales que puede tener mi proyecto, pero a la hora de preguntarles, ¿y usted estaría dispuesto a consumir mi producto? Quizás me digan que no. Quizás me digan no, porque yo, mi forma de ser, a mí me gusta venir a verlo y no me gusta este tipo de proyecto nuevo. Yo me quedo con lo que conozco, porque me gusta así como estoy ahora y me gusta lo que me ofrecen hasta ahora sin necesidad de innovar. Entonces se me convirtió que pude investigar cómo son esos nuevos consumidores, pero que en definitiva después no van a ser demanda potencial nuestra. Y esto también es importante conocerlo, porque muchas veces nosotros nos enamoramos de nuestro proyecto, está genial, es un proyecto innovador, creemos que la gente va a necesitar nuestro producto, creemos que vamos a cubrir necesidades que están supuestamente demandando, ¿sí? Eh, el grupo de consumidores, y cuando le preguntamos si efectivamente lo comprarían, pueden decir que no. Decir, no, la verdad que me encanta el proyecto, me encanta la idea, yo los investigué, entendí cómo se comporta ese consumidor, pero después no lo quieren consumir. Y ocurre, ¿sí? Entonces, por esto, cuando hablamos de demanda, tenemos que hablar de la demanda del proyecto. Nosotros nos tenemos que basar porque puede haber mucho público, puede haber mucha gente en Merlo, pero hay que ver si ese público, esa gente en Merlo va a consumir mi producto específicamente. ¿Sí? Por eso cada vez que se analiza desde esta nueva perspectiva la demanda del proyecto. ¿Sí? Aunque creamos en principio que existen muchos clientes para nuestra propuesta. ¿Sí? Entonces, la manera que tenemos para generar y para generar esta información y para conocer acerca de las personas que aún no son clientes nuestros, porque es todo potencial, obviamente, tenemos que crear herramientas de recolección. Pero esa información que vamos a juntar, a recolectar, tiene que ser confiable. Nosotros tenemos que tener una información que sea útil, no solo confiable en cuanto a que cómo fue recolectada y que sabemos a ciencia cierta de que la gente respondió lo que dice en el papel, sino también que sea útil. Por eso muchas veces no nos sirven estudios de mercados que hayan hecho para otros proyectos. Nos puede servir un estudio de demanda que hayan hecho capaz que para el destino turístico. Entonces yo puedo obtener esa información para saber cómo se comporta Merlo, cuánta gente viene a Merlo, en qué transporte viene, como información base de datos básica, pero después tengo que ahondar en mi proyecto, ¿sí? Y ahí es donde yo voy a tener la información útil, porque vamos a tener que cubrir las necesidades del proyecto, tenemos que buscar la información de esos clientes potenciales en mi proyecto específicamente.
¿sí? Entonces, para eso se generan herramientas de recolección que tienen que ser confiables, seguras, verídicas obviamente, y en lo posible realizadas por nosotros. ¿Por qué? Porque le vamos a ajustar y vamos a salir a preguntar o a buscar esa información que nosotros necesitamos específicamente. Si después le sirve a otras personas, buenísimo, pero en principio pensar que hay una información general o de fuentes secundarias, es información que ya generaron otros, y yo tengo que generar la propia, ¿sí? Y ahí vamos a hacer el ajuste bien a cada uno de nuestros proyectos, pensando en nuestras necesidades. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, principalmente eso, que sea información pertinente, justamente. Bueno, pasamos. Cuando nosotros vamos a hablar del instrumento de recolección, ustedes ya quizás lo vieron, chicos, lo vieron en metodología, o si en metodología la investigación se puede ver, o en estadística, o si todavía no la cursaron, bueno, en breve la van a estar cursando. Cuando nosotros buscamos una herramienta de recolección de datos o de información, vamos a tener que buscar la metodología más apropiada. No todos tenemos que usar la misma metodología porque cada proyecto es distinto y las necesidades también, ¿sí? Entonces, lo que sí se debe hacer son los 4 pasos básicos que los 4 pasos van a responder a cualquier tipo de proyecto. Después vamos a ver qué preguntas o qué variables usamos y ahí es donde va a diferenciarse un estudio de mercado de un proyecto gastronómico del estudio de mercado de un proyecto de recreación, por ejemplo, ¿no? Pero todos, siempre que nosotros construyamos una herramienta de recolección de datos, de información, tenemos que definir los objetivos del estudio de la demanda, o sea, ¿qué es lo que yo quiero saber de la demanda? ¿Sí? Si yo no puedo definir, si yo no tengo claro el objetivo de qué voy a hacer o a dónde va a apuntar mi investigación, qué es lo que quiero conocer de la gente o de los consumidores, las preguntas que voy a hacer seguramente no me van a poder cubrir la necesidad que tengo. Si yo no tengo bien en claro eso, voy a terminar haciendo muchas preguntas y capaz que después cuando necesite la información más concreta para guiar mi proyecto, no la voy a tener. Entonces, como el esfuerzo lo hacemos una vez y de manera intensa, lo que tenemos que tener bien definido es qué es lo que queremos conocer, ¿sí? Qué características quiero conocer, qué aspectos, qué información quiero tener de esa demanda. Por otro lado, tengo que definir la población objeto de estudio, ¿sí? Y el muestreo. ¿Por qué se hace esto? Porque yo, si puedo definir cuál va a ser la población de estudio, esa población tiene que coincidir con el proyecto. O sea, me va a generar menos desgaste físico, menos desgaste económico, y yo voy a ir más específicamente a las áreas de donde yo quiero investigar. Pero las tengo que definir a las poblaciones. Muchas veces cuando se quiere estudiar, por ejemplo, cumpleaños, o un salón de fiesta para hacer cumpleaños para niños, ¿sí? Mi población en estudio, si bien son los padres los que consumen, mi población en estudio, para saber las preferencias, los gustos, son los niños. Niños de, no sé, de 5 años, que son más o menos cuando ya tienen definido qué es lo que les guste y demás, hasta los 11 o 12. Si yo puedo definir esa población y mi saloncito de fiesta va a ser en Merlo, bueno, tendré que definir la población de cuántos niños hay aproximadamente en Merlo en ese rango de edad. ¿Se entiende esto, Fran? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí. Entonces, cuando definamos la población va a estar compuesta por todas las unidades de datos o todas las personas o todos aquellos que me van a brindar información y donde yo los voy a observar y les voy a extraer todos los datos que yo necesito conocer. ¿Sí? Eso es lo que sería la población objeto de estudio. Obviamente no me voy a ir a preguntar a niños de 5 a 11 años para conocer sus preferencias, chicos que vivan en Córdoba o en Buenos Aires, si yo el salón, o en Santa Rosa. Si yo el salón de fiesta lo quiero poner acá, y más vale que mi población, para no desgastar tanto en energía de manera innecesaria, tendría que analizar a los chicos de acá.
Lo mismo pasa con los sectores turísticos. Si yo quiero poner un proyecto en Merlo o en la costa de los Comechingones, y bueno, el turismo que voy a elegir es el de acá. No voy a elegir el turismo en general que viaja por Argentina, ¿sí? Voy a elegir ese turismo que viene a la Villa de Merlo, que busca el turismo y naturaleza. Ni siquiera a veces nos pensar en las características como similares el turista que viene a Merlo y el turista que viene a Potrero de Funes, por ejemplo. Fíjense, lo hemos probado. Personas que quisieron medir, quisieron caracterizar a turistas y tomaron las muestras, tomaron las poblaciones, considerando a San Luis y Potrero de Funes, el Trapiche Potrero de Funes. Cuando hicieron el trabajo se dieron cuenta que las características de esos consumidores no tenían nada que ver con las que venían a Merlo. Y esto se los cuento porque fue un trabajo que se hizo para los casinos, para el grupo Slot. Tomaron, entendiendo las características de la población y del turista, y nada tiene que ver el turista que viene a Merlo con el que va a Potrero de Funes, con lo que consumen en la punta y lo que consumen en Merlo en temporada de verano. Sin embargo, la empresa tomó decisiones porque la población que tomaron y la muestra, que sería como la partecita de la población que se estudió, eran de otras localidades. Entonces, nada tenían que ver las preferencias y las características de los consumidores de los proyectos de la empresa en San Luis Capital y en Potrero de Funes con los turistas y consumidores que tenían las empresas acá en la zona. Esto está bueno aclararlo, porque uno tiene que ir a estudiar la población de donde queremos insertar el proyecto, ¿sí? Porque son los que nos va a dar la información que nosotros necesitamos. Ahí está otra vez lo que hablamos de información adecuada, útil, confiable y pertinente. ¿Sí? ¿Conocías ese caso, Fran? No. Sí, 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 Capaz que nunca lo habías pensado. no, sí, lo hemos comentado. Por eso es fundamental, uno tiene a veces, digamos, cierta información o cree que la población o el consumidor se puede comportar de un cierto modo, pero la información que uno puede obtener de estos estudios siempre, siempre puede aportar algo, aunque sea un detalle, pero que es importante para nuestra investigación y para lo que pretendemos ofrecer. ¿Sí? Bueno, pasamos. Bueno, hablando de esta población, nosotros a esa población macro que tenemos, la podemos segmentar, la podemos dividir para hacer un mejor análisis, un comportamiento. Entonces pensemos en los turistas. Los turistas están compuestos por un montón de personas, pero yo las puedo llegar a dividir, las puedo dividir en familias, en parejas, en adolescentes o en jóvenes que viajan solos, ¿sí? Con determinadas características, y los puedo ir agrupando, y todos son turistas, ¿sí? Entonces, bueno, lo que tenemos que pensar es en segmentar, en dividir, en separar a esa población por grupos, si se puede. Y después las variables a considerar. ¿Qué son las variables? Son las características que van a tener, o que yo voy a buscar, o que voy a tratar de describir en la población. Las variables a considerar son aquellas cualidades que yo quisiera conocer del grupo que voy a analizar, ¿sí? Que voy a investigar. Y después elegir la técnica de recolección. Cuando yo definí qué es lo que quiero investigar, a quiénes voy a ir a investigar, ¿sí? A quiénes voy a ir a indagar. Y cuando elegí, los agrupé, ¿sí? Porque ahora van a ver por qué es importante agruparlos. Yo puedo establecer la herramienta y la técnica, digamos, de recolección de datos. Y cuando yo genere esa herramienta, lo que voy a pensar es quizás en un cuestionario para un grupo de personas, quizás en un cuestionario con otras preguntas para otro tipo de personas, ¿sí? Pensemos de nuevo en esto del saloncito de fiesta. Cuando yo quiero analizar a los chicos, a los niños, no le voy a preguntar cuánto estás dispuesto a pagar una fiesta infantil. Porque el chico no me va a dar esa información. Al chico le voy a ir a preguntar características o preferencias, ¿sí? De consumo, qué les gusta, si les gustan las luces, si les gustan los juegos animados, si prefieren tener, no sé,
juegos didácticos, si les gusta el pelotero en una canchita de fútbol porque les gusta pelotear, si les gusta tener un saloncito de disfraces porque a las nenas les gusta disfrazarse. A la madre no le voy a preguntar eso, a la madre le voy a hacer otro tipo de preguntas. Y esa población me va a dar, o sea, esa población en estudio me va a dar mayor información. Pero ¿qué es lo que logré hacer? Dividí, segmenté, porque además los niños quizás tengan distintas edades, distintas preferencias. No es lo mismo un nene de 6 años que uno de 11. Entonces, si yo puedo dividir y puedo segmentar en un preadolescente, en un niño en edad muy de jardín de infante, seguramente las preferencias van a ser distintas. Entonces, las variables a investigar también van a ser distintas, ¿sí? Las variables van a terminar siendo esas características que yo quiero conocer, ¿sí? O la descripción que yo quiero lograr de las personas en estudio, y van a estar siempre metidas, por ejemplo, en las preguntas de mi técnica de recolección. Como técnica, o sea, a ver, vamos con un ejemplo. Si yo quiero, no sé, volvemos al saloncito de fiestas, una de las variables es rincón de magia. ¿Le gustan los rincones de magia donde los chicos estén sentados? ¿Disfruta de esos espectáculos? Bueno, entonces la variable va a ser espectáculo con niños sentados, ¿sí? Entonces yo, ¿qué le estoy preguntando? Si le gustan los espectáculos donde tienen que permanecer sentaditos media hora mientras le hacen un show, ¿sí? Entonces, esas preferencias de espectáculos termina convirtiéndose en una variable, ¿sí? Es porque esa misma pregunta se la voy a hacer a muchos chicos. Sí, y lo que me gustaría agregar es que justamente esa variable es lo que va a segmentar de alguna forma la población con la que estoy estudiando, va a segmentar entre los que sí prefieren y entre los que no prefieren el espectáculo ahí, ¿sí? Ahora, va a haber una variable seguramente que va a tener más importancia en cuanto a cómo va a segmentar al público, que eso ya lo vamos a ver, pero siempre las variables me va a dividir a la gente de acuerdo a la respuesta justamente que me brinden en las preguntas, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, como técnicas de recolección yo puedo usar distintas formas o maneras de indagar. Si yo hiciera una entrevista y digo, bueno, a ver, voy a agarrar un nenito de 5 años y le voy a empezar a preguntar cosas. Y después agarro otro nenito de 7 años y sigo preguntándole cosas. Cuando quiera recolectar toda esa información, la tenga que procesar y analizar, si yo no tengo un orden y no tengo, digamos, una estructura, me va a costar mucho, primero para unificar las respuestas, ¿no? Y después, no, eso sería el procesamiento de la información. Y después que quizás a uno le pregunté algunas cosas importantes y en otros me las olvidé. Entonces, muchas veces cuando nosotros buscamos en una técnica de recolección, lo que se sugiere es que las preguntas que yo vaya a hacer estén escritas, estén impresas, ¿sí? Estén tabuladas, digamos, cada una de las preguntas con las respuestas, y que estén generalmente ordenadas de manera que yo vaya haciéndole las preguntas y que no vayan saliendo aleatoriamente cualquier pregunta. Puedo tener una estructura, estos son lo que se llaman las técnicas más estructuradas, ¿sí? O a tipo de apertura lo más amplia posible, que sería ya una pregunta abierta. Lo que pasa es que en una pregunta abierta, cuando nosotros estamos analizando el mercado, no sé si me sirve, porque no sé si el turista va a tener tanta ganas de empezar a hablarme, a detallarme, y yo voy a tener ganas de tomar apunte de todo lo que el turista, imagínense un turista en la Avenida del Sol, que tiene unas ganas de hablar tremendas. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que le hacemos una pregunta abierta y se empiezan a explayar. Entonces, vamos a perder mucho tiempo. O sea, vamos a perder mucho tiempo después en procesar y entender que capaz que esta persona con media hora de charla quería responderme 3 palabras. Entonces, cuando yo busco las técnicas de recolección, tengo que definir si quiero hacer encuestas, entrevistas, si quiero hacer observación, que serían como los 3 grupos más grandes. Las encuestas generalmente son todas preguntas estructuradas, sencillas,
de respuesta simple, ¿sí? Puedo dejar en algún ítem, en alguna pregunta o en alguna posible respuesta, son, bueno, describa, o la opción de otras, para que si no hay una opción que yo le haya marcado, esa persona que estoy encuestando pueda agregar alguna información que no consideramos, ¿sí? Entonces, la observación también es una buena técnica. Nosotros pensamos en el turista y muchas veces no se piensa en esta técnica de observación. La observación sabemos que puede ser participante o no. O sea, yo estar dentro del grupo de estudio o no. Yo puedo pararme y puedo observar cómo es el comportamiento de la gente un sábado a la tarde en la Avenida del Sol. Y sin preguntarles nada, puedo ver cuáles son los negocios a donde frenan, cuáles son las bolsas que llevan, si salen a caminar, o están caminando o están trasladándose en auto. O sea, si la gente está bajando un negocio y se vuelve a subir rápido a su vehículo y sale. Si la gente se pone a consumir, no sé, alimentos y una cerveza a la tarde. O sea, hay un montón de cosas que yo puedo, de información que puedo obtener a partir de la observación nomás. Obviamente, ninguna técnica por sí sola me cubre el abanico de necesidades. Voy a tener que usar quizás una técnica doble, donde yo pueda incluir además una encuesta. Entonces, por un lado observo y recolecto información desde la observación, y por otro lado voy e indago cara a cara, por ejemplo, ¿sí? Con la persona. Lo puedo hacer vía telefónica, por correo, en focus group. Yo la técnica que a mí más me gusta siempre es la de persona a persona, ¿sí? Aunque tienen sus pros y sus contras. Bueno, y después con el tipo de respuesta, la pregunta estructurada, donde me va a decir sí, no, o me va a marcar una opción de respuesta. No sé, ¿de qué tipo de helado te gustan? Si yo le pregunto así, la gente me puede tirar todos los miles de sabores. Ahora, si yo le digo, a ver los sabores, su preferencia de sabores clásicos, frutilla, chocolate, no sé, frutas al agua, bueno, u otros. Entonces la gente ahí me va a elegir, me va a seleccionar, y yo básicamente voy a saber si me dedico a hacer helado de agua, si me dedico a hacer helado de crema o a hacer sabores exóticos, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entendió, Fran, esto? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esto también tiene que ver con la técnica de recolección de datos y qué tipo de preguntas yo voy a hacer en mi instrumento y qué tipo de respuestas quiero tener. Según lo que yo esté investigando, voy a darle opciones o los voy a dejar que se explayen a la unidad de investigación, ¿sí? ¿Querés hacer algún aporte, Frank, con esto? No, en eso simplemente que hay que ser muy coherentes, pensar mucho en lo que les dijo la profe después del procesamiento de los datos, ¿sí? Porque a veces es fácil hacer una encuesta, pero después tengo que, al momento también de pensar, por ejemplo, en una encuesta o en una entrevista, tengo que pensar qué información me va a brindar y cómo la voy a procesar después. Entonces, de acuerdo a eso, ir estructurando la encuesta de una forma que me sirva, que sea pertinente para mi investigación, para mi, ¿cómo se dice?, estudio. Eso nomás. Pensemos la diferencia entre una encuesta y una entrevista. Yo la encuesta es más a una población más grande, es más sencilla de hacer, voy más rápido porque le voy haciendo la pregunta y voy marcando con una cruz la respuesta, si es una estructurada, ¿no? O le dejamos una breve espacio para que se explayen o que agreguen alguna otra opción que no hayamos considerado. La entrevista tiene que ver con preguntas más amplias, porque la entrevista está enfocada a personas que tienen mucho conocimiento sobre el tema, o que son especialistas en el tema, ¿sí? Entonces, o son muy estudiosos sobre ese tema. Entonces, el tipo de información que me va a dar, va a complementar a complementar lo que es la encuesta. Yo podría estar hablando con proveedores sobre los helados, y ahí yo ya haría una entrevista, o a otros competidores, ¿sí?, sobre el mercado de los helados,
Y después a los consumidores de los helados les estaría preguntando qué sabores les gustan, con qué frecuencia toman helado, cuándo salen en familia, son de ir a una heladería o se lo piden en su casa, son de consumir una medida de cantidad, por ejemplo, bueno, cuántos helados o cuánta cantidad de helado consume por semana, 200 gramos, que sería un cucurucho, medio kilo, un cuarto, 3 kilos o más, ¿sí? Digo, ahí yo estoy haciendo preguntas básicas que tienen que ver por ahí con la intención de conocer las posibles cantidades que yo voy a vender, ¿sí? Entonces, ese dato es importante, pero no se lo voy a ir a hacer a la competencia. La competencia puede ser, bueno, ¿cuántos más o menos, o al proveedor, bueno, cuántos ustedes venden por semana de insumos? ¿Sí? Y eso me va a dar la pauta si mi competencia está comprando o no está comprando mercadería para hacer helados. ¿Sí? O si venden frutas congeladas o en lata, venden mucho y es porque alguien las está consumiendo, ¿sí? En otras heladerías. O sea, están saliendo los helados frutales. ¿Se entiende esto? Nosotros en una entrevista vamos a ir más profundamente porque son personas que son más idóneas, tienen mayor nivel de información o mayor de información profunda acerca del mercado o de lo que yo estoy investigando. Y después tenemos en una encuesta que podemos ir a los consumidores o a los consumidores potenciales y hacer me van a dar otro tipo de información, ¿sí? Las entrevistas generalmente no se hacen a más de 3 o 4 personas. Cuando una encuesta, según la población en estudio, si hay 20.000 turistas, yo puedo decir, bueno, tomo a 1.000 y tomo las características de esos 1.000, ¿sí? No voy a hacer 1.000 entrevistas, sí voy a hacer 1.000 encuestas, por la facilidad y por el tipo de información que yo puedo obtener. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Bueno, otra manera también de recolectar información que es complementaria es la triangulación. Digo, es importante esto. Si yo recién estaba hablando y estaba inventando una metodología donde estaba haciendo una triangulación metodológica, porque estaba incluyendo las entrevistas, las encuestas y la observación, ¿sí? Entonces ahí yo estoy buscando distintas técnicas de recolección sobre el mismo objeto de estudio, que serían las heladerías, y yo ahí estaba buscando lo que se llama la triangulación metodológica. ¿Por qué hacer triangulaciones? Para que no nos quede sesgado o solamente limitada con una sola técnica y quizás nos estemos perdiendo mucha información. Ya que hacemos el esfuerzo, lo hacemos de una vez y que tenga la mayor información posible. También tenemos otras 2 triangulaciones que se utilizan, que es la triangulación de datos de diferentes fuentes sobre el mismo objeto de estudio. O sea, yo puedo pensar en mi información acerca del turismo de los helados, puedo buscar información de la cámara heladera o de empresarios de la industria de los helados y puedo pensar en otra fuente de información que me la dé, no sé, la oficina de turismo, ¿sí? No va a ser esa información, pero o la oficina de los gastronómicos, ¿sí? De la Villa Merlo. Entonces me van a poder dar distintas informaciones acerca de esa industria, acerca de esa actividad, y yo a mí me puede complementar, ¿sí? Y después tenemos la triangulación de teorías, que esto es para, generalmente cuando estudiamos un mismo problema, bueno, pensar distintos enfoques o distintos pensamientos que tengan acerca de algún problema o objeto de estudio, ¿sí? En general, la triangulación de datos y la triangulación metodológica es más basusa en este tipo de proyectos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. ¿Sigo? Cambiamos. Dale. Yo mientras me estoy tomando un... sin pensar que yo puedo, además, pensar en relación a mi proyecto,
Espera un lugar segundo, Aida, turístico donde yo voy a te está hacer proyectos. entrecortando muchísimo. Comenzá de nuevo, digamos, toda esta parte desde esta presentación, digamos, de esto nuevo. Bueno, ¿arranco? Sí, 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 ¿Se escucha ahí? ahí te Sí, escucho. ahí me marcó que se estaba cortando. Bueno, la demanda se puede definir en dos niveles. Yo la puedo definir a nivel de de un proyecto en un destino turístico, ¿sí? Entonces yo voy a estudiar a esos visitantes del destino pensándolo como potenciales clientes de mi proyecto. ¿Por qué? Porque mi proyecto va a estar en ese destino, ¿sí? Sería el caso más habitual cuando pensamos un proyecto acá en la Villa de Merlo. Yo analizo los consumidores, los turistas, las características que tienen en la Villa de Merlo, y después los pienso a ver si de eso, si les gustaría o no consumir mi proyecto. Y después lo podemos pensar de otra manera, que sería a nivel de un proyecto en un producto mercado. O sea, yo puedo pensar a los clientes ya no como los turistas que vienen a Merlo, ¿qué les puedo ofrecer? O qué características tienen los turistas que vienen a Merlo, sino pensar qué características tendrían los turistas que van a consumir mi proyecto. Y cuando yo me pongo específicamente a analizar a los clientes con mi proyecto, es porque el proyecto debe ser algo innovador. Tienen que tener algún componente, ¿sí?, que me esté indicando que no es un proyecto habitual y que no existe información de todavía los posibles clientes. Entonces yo lo que estoy analizando es esos clientes que hoy no existen, ¿sí? O que entendemos que todavía no tienen, no podemos ver su comportamiento porque no hay nadie que le haya ofrecido lo mismo que nosotros. Entonces yo lo que tengo que salir a investigar son a esos potenciales clientes y esa demanda que está íntimamente relacionada con mi proyecto. Hay proyectos que parecen muy locos y que serían impensados para determinados lugares turísticos y que después funcionan. Y funcionan ¿por qué? Porque se analizó a la demanda, no a la demanda actual. Acá en Merlo se han hecho proyectos donde funcionaron porque hicieron un buen estudio del mercado potencial. Un ejemplo fue Jalisco. Jalisco, la heladería de las paletas, acá no había venta de helados en paletas. Y ellos abrieron una heladería específicamente con eso. Y apuntaron a un mercado que era un mercado para adultos, pero básicamente eran adolescentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron los adolescentes? ¿Había paletas, venta de paletas acá en Merlo? No, estaban las heladerías artesanales, las comunes, las que todos conocemos. Lo máximo que arriesgábamos era un grido, ¿sí?, que tenía 4 sabores básicos en helado de palito. O andate al kiosco y comprar el helado de palito en el kiosco. Bueno, Jalisco lo que hizo fue un estudio de mercado que apuntó a ver esa demanda que aún no existía porque era un producto innovador, ¿sí? Entonces fue a investigar a los adolescentes y miró el comportamiento de los adolescentes. Y ustedes fíjense que Jalisco trabaja todo el año. Obvio que va gente grande. La gente grande todavía le gusta esa cosa de armar el helado en el cucurucho, esa cosa más artesanal. El adolescente está fascinado porque le permite la libertad de quedarse ahí sentado o moverse, aún consumiendo, ¿sí?, entrega rápida, ya es todo armado, el helado. Entonces, Jalisco tiene una característica de trabajar los clientes o el análisis de mercado, se hizo en función no solo del destino turístico y de a nivel proyecto en un destino, sino también a nivel proyecto en relación al producto que iban a ofrecer. Ahí tenemos un claro ejemplo, ¿sí? Analizar, no sabían Perdón, Aida. Sí. Bueno, ahí se cortó un poquito lo último que dijiste en relación al producto mercado. No, lo que decía del producto mercado es que en el caso de Jalisco, ellos hicieron una investigación que tenía que ver con el proyecto en relación al producto, ¿sí? Porque era un proyecto innovador, porque el tipo de paleta, si bien era helado,
tenían otros formatos y otra dinámica de venta, ¿sí? Los chicos pensaban ese producto como algo sencillo, rápido de buscar y poder desplazarse rápidamente si así lo querían. ¿Se entendió eso? Sí, ahora sí, perfecto. Bueno. ¿Querés que cambiemos la placa? No sé cómo estamos en tiempo. Sí, estamos bien, vamos bien. Bueno. Perfecto, sí. Con respecto, bueno, con respecto a la segmentación, cada uno está pensando en un proyecto y ya tiene en la cabeza cuál sería el segmento del mercado donde van a apuntar. O sea, intuitivamente, creo que es una de las primeras cosas que uno manifiesta en un proyecto, como primer acercamiento con una idea, es pensar en ese mercado de consumo que vamos a generar. Entonces, cuando hablamos de segmentación, ustedes ya arrojaron las primeras ideas, ¿sí? De quién va a ser el grupo de consumidores. Ahora, nosotros lo que vamos a trabajar después es la microsegmentación, es subdividir a los grupos, agrupándolos con características iguales o dividiéndolo con características diferentes, ¿sí? Entonces, una de las cosas que es importante que tenemos que tener es pensar en el análisis de esta segmentación, ¿sí? Dividir a los grupos, pensar de todos esos grupos con quién nosotros queremos trabajar en nuestro proyecto, o sea, quiénes van a ser los consumidores de nuestro proyecto. Después pensar estrategias de venta para poder posicionarme en ese mercado donde yo quiero trabajar. Y por último, generar las acciones de marketing para lograr ese posicionamiento, ¿sí? O sea, yo cuando estoy hablando de microsegmentación estoy dividiendo los grupos, pensando cuáles son los grupos con los que yo quiero trabajar, pensar las acciones o estrategias para entrar en ese grupo, en ese mercado, y después accionar, ¿sí? Elegir específicamente las acciones de marketing, por ejemplo, para poder lograr ese posicionamiento, ¿sí? Esto es muy sencillo porque lo que me está dando es, bueno, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, debería dividir a los grupos con los que yo quiero trabajar, pensar los mercados, y qué les voy a ofrecer a ese grupo de clientes, con quién me quiero quedar en realidad, posicionarme en ese mercado, buscar estrategias para poder posicionarme y después llevarlas a cabo para lograr el posicionamiento. Eso es básicamente lo que van a encontrar en lo que es en el apartado de microsegmentación. Pero ahora vamos a ir al análisis, ¿sí? de segmentación. ¿Querés cambiar, Fran? Ahí voy. Yo puedo segmentar o dividir, ¿sí? De acuerdo a diferentes criterios. Pero es importante en el análisis, ahí tenemos en esta plaquita lo que vamos a tener son los distintos pasos. Definir la segmentación, definir la variable crítica de segmentación y los segmentos objetivos del proyecto. Esto sería como dividir los grandes grupos, ¿sí? de demanda potencial. Identificar las variables o las características que pueden ir con cada grupo, hacer la recolección de datos a cada uno de esos grupos, ¿sí? Y después presentar una síntesis de la información. Por ejemplo, hay proyectos que van a tener determinadas... Bueno, les voy a poner otra vez el caso de Jalisco. ¿Y por qué? Porque Jalisco tenía dentro del segmento de su público, sí, todos sabemos que uno iba a comer postre. Pero resulta que encontramos distintos públicos. Tenemos a los adolescentes, que van en grupos a la tarde, sobre todo. Después a la noche salen las familias, ¿sí? Que salen a comerlo como postre, como
los chicos a la tarde lo ven como una recreación, ¿no? Si bien todo es alimento, la necesidad que cubren es de alimento, a la tarde el helado se toma en un contexto y a la noche se toma en otro contexto. Si yo salgo a tomar un helado después de cenar, se entiende como un postre. Si yo el helado lo tomo a la tarde, es como la merienda o el hecho de, en vez de juntarnos a tomar unos mates en la plaza del casino, nos juntamos a tomar un helado, ¿sí? Como una recreación más que la necesidad de alimentación. Y después tenemos a esos grupos dentro de las familias que no todos toman helado, y generalmente el helado lo comen los niños, y los adultos pueden tener otra opción, ¿sí? La otra opción que agregó Jalisco fueron las tortas heladas y el café, toda la parte de cafetería. Entonces, dentro de los mismos consumidores que tienen dentro de la heladería, hay distintos grupos con características diferentes. Están los que consumen la parte de cafetería, con los postres que ellos generan, están los helados de palito y están los helados de cucurucho, y están los helados para llevar. O sea, son distintos consumidores esos. Todos toman helado, pero las características, sus comportamientos son distintos. ¿Se entiende esto, Fran, o quedó medio raro? Perfecto con el ejemplo. Sí. Bueno, cambiemos sí. la plaquita. Bueno, hay muchos criterios para segmentar o para generar estas diferencias, dividir los grupos, ¿no?, de análisis. Los más utilizados, los criterios más utilizados, y que siempre están, son los sociodemográficos. O en definitiva es la descripción, ¿sí?, social y del lugar de pertenencia y de dónde vienen, las características o la descripción básica de los consumidores. Todas las variables que yo utilice para poder describir a un potencial cliente en cuanto a lugar de residencia, cuántos años tiene, si viaja solo, viaja acompañado, si tiene vehículo, cómo está compuesto el grupo familiar. Bueno, las características que describen a las poblaciones así en estudio, generalmente eso entra en lo que es sociodemográfico. Si tienen distintos niveles de estudio, ¿sí? Ahora, cuando yo busco otros criterios, por ejemplo, Aida, por estilos de vida, yo puedo descortar con su medio ambiente. ¿Qué pasó? Ahí hubo como una desconexión. Llegamos a escuchar bien todo lo de sociodemográfica, toda esa explicación quedó bien, pero después lo que dijiste después no se entendió. Bueno. La otra es por los estilos de vida, que es otra manera de segmentar. ¿Sí? Entonces ahí lo que vamos a describir son las características del hombre en cuanto a la relación con el medio ambiente. ¿Sí? Según los estímulos y los estilos de vida, la gente va a tener determinadas actitudes o determinadas preferencias y no otras. Si yo estoy buscando, acá en la Villa de Merlo, por ejemplo, la gente que en general viene, que nos visita por el estilo de vida, yo puedo tener la persona que le encanta el contacto con la naturaleza y que va a buscar entonces ambientes que van a ir a buscar la cabaña que esté en el medio de la montaña, que donde tengan la montaña a sus pies, ¿sí? Porque busca ese entorno natural. Entonces ahí hay una tendencia. Le va a encantar ir a comer a restaurantes donde tengan comidas que no sea un McDonald's, sino que sea algo elaborado, algo tradicional, porque están buscando por esos estilos de vida la comida casera, la comida con nutrientes más naturales. ¿Se entiende? Entonces siempre lo que vamos a buscar es ver las actitudes de la gente ante los estímulos cotidianos, ¿no? O sea, fíjense que ahora hay una tendencia por los estilos de vida, hay una tendencia en destinos turísticos y no tanto en otros, ¿sí?
obviamente la gente que hace playa tiene estímulos que son distintos y tiene consumos que son distintos a la gente que viene a la montaña, ¿sí? O mismo las personas que viajan no sé, que viajan a los destinos que son culturales, ¿sí? Entonces no les importa, o lo arquitectónico, entonces van por el patrimonio cultural y no van por el patrimonio natural. Entonces esos estilos de vida y esas formas van a hacer que sus comportamientos y los estímulos sean distintos, ¿sí? Después otro criterio de segmentación es por las ventajas buscadas. Este es mucho más difícil y muy complejo, porque lo que están buscando es, con estas segmentaciones, ¿no? Y con estas variables que después se utilizan, queremos saber cómo piensa y cuáles son los valores y cuál es el sistema de valoración que le da el cliente a las cosas, ¿sí? En cuanto a cómo percibirían ellos algo bueno o malo en un producto, o qué sería un buen producto o un mal producto. Ese tipo de investigaciones en sí son más psicológicas, ¿sí? Y después tenemos el otro criterio que también se usa, es el comportamental, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que se está mirando es cómo es el comportamiento de compra del cliente, ¿sí? Cómo se estimula o no en función de las acciones que se puedan generar desde el marketing. Y, o sea, qué tipo de cosas le gustan, qué tipo de fidelización logramos, ¿sí? Con los clientes. Entonces, eso, el comportamental y el sociodemográfico son los más utilizados en realidad, ¿sí? Fran, ¿querés hacer algún aporte? Me estoy quedando afónica. Sí, tranqui. Bueno, que básicamente efectivamente son esos los más usados y los que más vamos a usar en toda la cuestión turística nuestra son los socios demográficos, ¿sí? Yo en particular, acá lo que pasa, hoy estábamos hablando con Aida, es que todo esto es como mucha teoría que en realidad uno la tiene incorporada en la práctica, ¿sí? Ustedes seguramente ya pensaron en todas estas cosas y sin querer de alguna forma u otra han segmentado bajo un criterio, ¿sí? Ahora el problema de esto es encajarlo, eso que hicieron en estos criterios, ¿sí? Por eso es que tienen que tomárselo con calma, consultar las veces que sean necesarias, pero no es que nosotros le estamos dando, porque así leyéndolo y estudiándolo resulta raro, pero ustedes ya incluso lo han hecho en el trabajo desde un principio, solamente que hay como que encajarlo dentro de la teoría, ¿sí? ¿Estamos bien, Aida? Bueno, y después lo que queda, cambia la plaquita si querés. Lo que queda a trabajar siempre es la variable crítica. La variable crítica es esa que me va a dividir a los grupos bien marcadamente, digamos, ¿sí? Ustedes van a tener dos ejemplos en el libro que dividen, ¿sí? En las variables. Vamos a tener variables sociodemográficas, comportamentales, beneficios buscados y demás, pero hay una parte que está bien explicadita. Si ustedes miran en forma vertical la página 101, la 105 más o menos, ahí están los casos. Hay una microsegmentación de un restaurante y unas plazas de juegos en un pueblo, y arriba ustedes la tienen divididas en 3 grandes grupos, que son las familias, las parejas y los grupos de amigos, ¿sí? Y después está el análisis, y dentro de las familias solas, familias con hijos y familias con más de 5 hijos, o como, ¿sí? Entonces, yo divido en 3 grandes grupos de segmentación, que después yo puedo elegir o no apuntar a todas o quedarme con una sola, ¿sí? Entonces, esas variables son variables críticas para nosotros, porque es lo que me va a marcar el mercado donde yo le quiero apuntar después.
con el proyecto. Sí, ahí ustedes lo tienen gráfica de qué habla de nivel de Perdona, ingresos, Aida, se está cantidad de cortando bastante, ¿sí? personas, de consumo, bueno. Lo importante, digamos, es que en Bueno, este sentido pueda... ¿querés hablar un toque de lo que, cómo usamos nosotros la variable Sí, crítica de segmentación? sí, efectivamente. Lo importante es que acá ustedes tengan Ay, en se me cuenta recorta. que Sí, se está cortando. que existe efectivamente una variable que es la principal, por decirlo de alguna forma, que de alguna forma u otra termina dividiendo toda la población, todos mis consumidores, mis posibles consumidores o demandantes, eh, y es la que me divide de alguna forma todo esto y es en donde yo voy a focalizar en algún grupo en particular, ¿sí? Recién Aida estaba comentando de un restaurante en donde la variable sin duda era o sea, cómo estaba constituida la familia, ¿sí? Seguramente esa información de dónde la obtenían. Y la obtenían de alguna encuesta en donde preguntaron, ¿usted cómo está constituida su familia o con quién sale, acompañado de quién sale a cenar? ¿Sí? Entonces, esa variable segmentó a toda la población en parejas, parejas con niños chicos, parejas con niños adolescentes, amigos, que salen entre amigos nada más, parejas con más de 3 o 4 hijos grandes. Bueno, va a ir segmentando diferentes segmentos justamente. Entonces, o grupos. A ver, yo de repente voy a focalizarme en ser un restaurante que solamente atienda parejas, por ejemplo. Bueno, esa sin duda es mi variable crítica porque termina segmentándome o sea, dividiendo la población, ¿sí? En base a una variable muy importante para mí, ¿sí? Entonces, de esa forma yo me puedo focalizar en uno de los grupos, en uno de los segmentos, ¿sí? Acá estamos focalizando de acuerdo a cómo está constituida o con quién va a cenar a un restaurante, ¿sí? Pero tenemos acá hoteles que también pasa lo mismo, que solo aceptan pareja o que no aceptan familia. Tenemos hoteles que están, la otra vez que tuvimos la posibilidad de ir al Howard Johnson a conocerlo bien, que yo no conocía su funcionamiento, hoteles como el Howard Johnson que tienen hasta recreación o grupos de recreación para los chicos, claramente marca que el segmento a donde está dirigido es hacia la familia. Pueden ir otros tipos de segmentos, pero ajá, es ahí donde está el foco, ya que todos los servicios, etcétera, están dirigidos hacia ese público, ¿ok? Entonces, acá viene algo importante que es poder encontrar dentro de lo que yo formulo esta variable crítica, la variable que me hace, ¿sí? Dividir la población en determinados grupos y dentro de ese grupo hay alguno en donde yo voy a focalizar, ¿sí? No sé si querés sumar algo más, Aida. No, está perfecto. Está perfecto, es pensar esto, es pensar en esa variable que me va a dividir y que me va a permitir después de elegir a los grupos con los que yo quiero trabajar básicamente en el proyecto. Pero acá sí me gustaría, por ejemplo, ir a un ejemplo particular. Es como que hay que ir un poquito para atrás en el proyecto nuestro, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado nos pasó de una alumna que en particular hacía proyectos turísticos, pero solamente eran para personas que sean docentes, ¿sí? Entonces, ella ya sabía que eran docentes, pero entonces, ¿cuál era su variable crítica? Y bueno, seguramente la variable tenía que ver con la profesión, con la ocupación. Entonces, en algún momento de su encuesta o de la recolección de la información, ella tenía que preguntar qué ocupación tiene, ¿sí? Y de acuerdo a eso, la población se le iba a dividir entre quienes eran docentes y quienes no eran docentes. Y bueno, ahí hay una variable crítica que era la ocupación, porque ella solamente se quiere centrar en los que son docentes, ¿sí? ¿Me explico? Aida.
Sí, sí, está perfecto. A esos lugares va. Después también otro ejemplo era un chico que ya había formulado su proyecto en base a turismo para, siempre tengo el mismo problema cuando voy a hablar de esto, personas con discapacidad, no sé cómo se dice, porque hay veces que me dijeron que se dice de una forma, de otra forma, pero bueno, para personas con discapacidad motora o incluso personas ciegas, él pensaba, sorda, con turismo de aventura para ese tipo de personas, ¿sí? Entonces, básicamente la variable acá del público, de la población, tenía que ver con si tenía o no una discapacidad, ¿sí? Esa era una variable crítica, porque eso iba a dividir entre quienes sí la tenían y entre quienes no la tenían. Y ahí encontraba un segmento en donde focalizarse. Bueno, no sé, Aida, si algo más. No, yo creo que vimos todo y que creo que sobre todo es esto de armar el instrumento y para hacer una investigación de mercado, de poder salir a preguntar. Obviamente que nosotros nos vamos a quedar con el instrumento, chicos, no vamos a poder trabajarlo lamentablemente, excepto que se haga vía telefónica, pero si apuntamos al turismo, no vamos a poder tener una información de verdad sobre un proyecto debido a esta cuestión de aislamiento. No podemos salir, no hay ni gente en la calle ni nosotros mismos, ¿sí? Yo Y lo que en les otras recomiendo, Aida, ocasiones, es ver que bien, la vez pasada, el año pasado, más allá de que no existía esta situación de ahora, los chicos tuvieron la posibilidad y usaron mucho los formularios que le brinda Google, son formularios para hacer encuestas, sí, ¿sí? Entonces ellos nos mandaron, yo que tengo mucha gente en mis redes sociales, lo compartía y pedíamos a la gente, mandamos a la sí, hicimos facultad, muchas todo, encuestas ¿te online, acordás? sí. Entonces le pedíamos a la gente que por favor complete, que era para trabajos de investigación, y la verdad que mucha gente contestó, ¿sí? Entonces, esa es una herramienta que la tecnología nos brinda muy buena, que hay que saber usarla y armar las encuestas porque la gente lo hace, ¿sí? Pero Sí. hay que hacerlo, hay que ver ahí el diseño, como les decía la profe hace un rato, para que la gente se ponga y nos brinde esa información, ¿sí? Sí, está perfecto. Pensemos entonces en un instrumento. ¿Qué preguntas le haríamos a las personas para conocer sobre sus preferencias, sus, sus características, ¿sí? Familiares, de ingresos, de edad, de gustos, de lugar de residencia? Todo eso puede ser importante para definir algunas cuestiones de qué les gustaría, si ya conocieron Merlo si tienen hijos, qué piensan hacer con sus hijos cuando llueva, si encontraron opciones o cuáles son sus preferencias. Capaz que la gente me dice, no, yo no tengo problema y no quiero juegos de entretenimiento porque nosotros tenemos nenes chiquititos y cuando está lloviendo, no sé, hacemos pochoclo y miramos películas. Entonces a mí no me interesa un lugar de recreación. Entonces, también pensar eso, que a veces uno cree las necesidades de los otros, ¿sí? Y capaz que los otros no la tienen, esa necesidad. ¿Por qué? Porque según el tipo de mercado, según el tipo de segmento que estemos analizando, van a tener prioridades o preferencias. ¿Sí? ¿Para qué vamos a hacer trasnoche acá en Merlo si la gente mayor a las 2 de la mañana se va a dormir? Y resulta que son todas familias, la población que viene a Merlo, ¿sí? Toda esta demanda que tenemos en Merlo, son familias que más tarde a las 2 de la mañana están durmiendo porque quieren al otro día salir tempranito a hacer caminatas a la sierra. Entonces, también mirando el comportamiento de las familias o de este tipo de turismo que tenemos en Merlo, son muchas veces las propuestas que logramos hacer y que son efectivas, ¿sí? Obviamente un boliche va a estar apuntado a jóvenes, pero van a ser jóvenes más bien de acá o alguna población pequeña. No van a ser los boliches como en la costa o en Buenos Aires, donde el público, la idea es, vamos, ¿cómo es el comportamiento? Vamos al boliche a la noche, hacemos previa, hacemos after en la playa, nos quedamos dormidos, a las 3 de la tarde volvemos a la playa. Estamos un rato y noche de nuevo. Porque ese tiene un comportamiento, ese público tiene un comportamiento para lo que es
la actividad en la costa atlántica. Acá en Merlo es totalmente inverso, ¿sí? La gente aprovecha mucho la mañana, la tarde, hasta la siesta en el arroyo. Entonces el comportamiento es otro, ¿sí? Por eso es importante ver los segmentos a donde apuntaríamos, ¿sí? Yo con esto creo que estaríamos, Fran, tendríamos que después tengan en cuenta una cosa más, que la unidad entonces está dividida en dos temas grandes, que es el estudio de la demanda y por otro lado el estudio de la competencia, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en otro audio, pero es bastante, mucho más fácil, ¿sí? Esto nos va a demandar un poquito más de tiempo el estudio de la demanda, así que, bueno, pónganse con los trabajos y saben que estamos disponibles para cualquier consulta, ¿ok? Bueno, los dejamos entonces. Muchas gracias, un beso enorme a todos. Adiós, los extrañamos.